Estamos ahí y vamos a continuar y va a ser la segunda parte de este capítulo. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a los primeros 4 mandamientos. El título de este capítulo va a ser el mismo, los 10 mandamientos, como lo observamos en nuestro servicio pasado. Pero nada más para recordar, ¿se acuerdan de que del versículo 1 al 11 vimos los primeros 4 mandamientos? Acerca de nuestra conducta ante Dios, en la parte número 1. Y solamente como repaso, no voy a quedar mucho tiempo en ese pasaje, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Y vamos a observar que nosotros vimos que del versículo 2 al 3, vimos que el primer mandamiento, que fue que no tendrás dioses ajenos delante de ¿quién? De mí, dice Jehová. No dioses con D minúscula. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios. Así es que debemos siempre mantener este primer mandamiento tan importante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Después del versículo 4 al 6, vimos lo que era el segundo mandamiento, que dice que no te harás imagen y tampoco no te inclinarás a ellas. O no imágenes y no inclinarlas, no adorar a esas imágenes. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y eso lo encontramos en el versículo 7. Eso es importante también. Y creo que la mayoría de nosotros caemos, aún así como cristianos, en este mandamiento, este tercero. Hay que tratar de subrayar ese mandamiento un poco más, ya que nosotros, de alguna de otra manera, usamos el nombre de Jehová en vano. Y eso lo observamos también en el versículo, en nuestro servicio pasado. Pero es importante también. Y del 8 al 11, versículos del 8 al 11, vimos el cuarto mandamiento. Acuérdate de qué? Acuérdate de qué? Del día de reposo. Y estamos aquí en Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y vamos a partir del versículo 12. Y la parte número 2, ahora vamos a ver 6 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos en total hay? 10. Acuérdense bien, 10 mandamientos. No son las 10 sugerencias, son mandamientos. Vamos a observar del versículo 12 al 17 la parte número 2. Ahora, esta parte no solamente va a ser nuestra conducta ante Dios, pero también va a ser ante los hombres, y lo vamos a ver en estos pasajes. Y vamos a comenzar del versículo 12 con el quinto mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 12 del capítulo 20 de Éxodo. Y dice así, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, es fácil de entender honrar al padre, honrar a la madre, pero qué difícil es hacerlo. Aquí observamos un mandamiento sabio y un mandamiento bueno. La honra para los padres es una parte muy esencial, muy importante. ¿Saben para qué? Para la estabilidad y salud de toda la sociedad. Iba a decir sociedad, ¿verdad? Sociedad. Es una parte muy esencial. Y creo que nosotros, si seguimos y si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, creo que la sociedad sería mejor. ¿No lo crees? Sería mucho mejor. Si la generación de jóvenes está constantemente en guerra con la generación adulta, que a veces nosotros la vemos en la sociedad,
entonces la fundación de la sociedad, ¿saben lo que va a ocurrir? Será destruida. Cuando nosotros observamos todas las generaciones y cómo cada movimiento que se hace en cada generación, la falta de honrar a un padre, la falta de honrar a una madre, ¿saben lo que sucede? La sociedad se encuentra en crisis. Muchos jóvenes se encuentran en rebeldía. Muchos jóvenes se encuentran en perdición. El honrar a los padres, ¿saben qué incluye? Premiarles, cuidarlos, mostrarles respeto o reverencia, que a veces lamentablemente en nuestros días ya no se ven tanto. Ya tú puedes ver cómo un niño puede golpear al padre, ¿verdad? Y todavía la gente sarcásticamente o aún así lo suben a las redes sociales como si fuera algo divertido para ellos. Pero no lo es. Vemos ahí la decadencia de cada generación a través de los tiempos. Creo que es importante que nosotros nos mantengamos en ese mandamiento: honrar a tu padre y honrar a tu madre. El mandamiento es dado a los hijos, pero no solamente mientras son niños. Escucha esto: el mandamiento es dado a los hijos, pero no solamente mientras son niños. Esto no es una doctrina popular en lo que nosotros le llamamos mundo moderno, en donde la juventud es adorada y los adultos son temidos o despreciados. ¿Cuántas veces nosotros vemos a ese mundo moderno en esa forma? El resultado, ¿saben qué es el resultado? Es la locura de la cual hombres o mujeres, ¿saben lo que ocurre? Luchan para mantenerse eternamente jóvenes, a lo que solamente encuentran una tarea imposible. ¿Y cuántos de nosotros vemos a esos hombres que están comenzando en una edad avanzada y están luchando? ¿Para qué? Para mantenerse jóvenes, ¿verdad? Y usan esas cremitas y tantas cosas, y el ejercicio ahora no es malo, pero siempre y cuando nosotros no enfoquemos todo eso en este concepto. Ahora, algo interesante: Jesús utilizó la forma en que los fariseos interpretaban este mandamiento como un ejemplo de cómo uno puede tener la ley con una interpretación limitada y aún así violar el espíritu del mandamiento. Y eso lo observamos en Mateo 15, del 3 al 9, y se los voy a leer. Mateo 15, del 3 al 9. Y dice así, versículo 3 de Mateo 15. Respondiendo él, les dijo, y aquí está hablando Jesús: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios de vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Escucha esto, versículos 5 y 6. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, oh, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y saben cómo los llamó? Versículo 7. Hipócritas. Así está. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿saben qué dice? Mandamientos de hombres.
Qué triste es, qué triste es. Ahora aquí cuando dice en este versículo, para que tus días se alarguen, ¿verdad? Tú puedes decir, ok, ya tengo el antídoto para que la gente pueda vivir más años, ¿verdad? Cuando nosotros, por primera vez, cuando yo leí este versículo, dices, wow, pues entonces si yo quiero vivir 100 años, entonces voy a honrar a mi padre y a mi madre, ¿verdad? Y estás cantando esa de 100 años, ¿verdad? Pero en sí, lo que quiere decir este pasaje, cuando dice para que tus días se alarguen, no está hablando de los años, pero ¿saben de lo que es? Es prácticamente tener una vida llena de gozo. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir una vida llena de gozo? ¿Verdad? Fíjate lo que dice en Efesios 6:12. Pablo aquí repitió este mandamiento, enfatizando la promesa que aquí se habla, para que tus días, es como dice también en Efesios, se alarguen en la tierra. Y qué bonito es, ¿no? Cuando tú realmente vives este mundo, ¿verdad? Y puedes vivir una vida llena de gozo. ¿Saben por qué? Porque tú estás honrando no solamente a tu padre, pero también ¿a quién? A tu madre. Eso es lo que quiere decir. La rebelión es costosa y muchos han pagado un alto precio personalmente. ¿Saben por qué? Por su rebelión en contra de sus padres. Y nosotros lo podemos observar. Aquellos chicos, aquellos jóvenes que se encuentran en rebelión contra el Padre. ¿Saben lo que sucede? Su vida es corta. Ahora vamos a observar el sexto mandamiento. Ya vimos el quinto, que es honrar a tu padre y a tu madre. Y ahora el sexto dice, no que matarás. No matarás. Ahora, aquí la palabra en hebreo, como también en español, hay una distinción entre lo que tú puedes escuchar, la palabra matar y también la palabra asesinar, ¿verdad? Ahora, aquí la palabra, si tú puedes encontrar la palabra asesinar en un diccionario, es tomar la vida sin una justificación legal. Ejecutar después de un proceso, o lo que se puede decir justificación moral, que quiere decir matar al defenderse. Ahora, en Mateo 19:18 se nos menciona que no debemos de ¿qué? De matar. La pregunta que a veces la gente puede hacerse allá afuera, ¿no? Bueno, se dice que no matarás, está bien, es algo entendible. Y algo que realmente nosotros como humanos realmente no queremos hacer, ¿verdad? Pero claro, hay otros que lo hacen. Pero algunos se preguntan, bueno, entonces, ¿qué hay acerca de las guerras? ¿Cómo es que uno puede pelear sin matar, ¿verdad? Y hasta a veces hay una película, ¿no? Que este soldado que fue a la guerra, ¿no? Y prácticamente peleó sin matar, pero en sí, la pregunta es entonces, ¿qué hay acerca de las guerras? ¿Por qué entre dos países entonces se matan entre unos? ¿Es válido o no? ¿No? Tú puedes hacerte esa pregunta también. Yo pienso que la respuesta es realmente no en el aspecto de que en la guerra, claro, tiene que haber una muerte. Ahora, claro, observando antecedentes en la Biblia, ¿por qué digo esto? Y no es por mi propia opinión. Pero vamos a observar nosotros en el Antiguo Testamento y vemos a Dios en Hechos, bueno, en el Antiguo Testamento vemos a Dios ordenar la destrucción de la cultura cananea. Y ahorita que estamos a través de Éxodo, más adelante vamos a ver también más detalles acerca de esta cultura cananea.
Pero dice que después de darles 400 años para que se arrepientan del mal indescriptible, Dios destruyó esta cultura cananea. Ahora, también en el Nuevo Testamento, en Lucas 6:15, observamos a un soldado dentro de lo que eran los discípulos. Entonces ustedes saben que dentro de los 12 discípulos había uno que tenía un poco de background, de quizás un grupo de guerrilleros, si lo puedo decir así, que se llamaban los celotes. No sé si ustedes se acuerdan de esos celotes. No elotes, ¿verdad? No elotes, los celotes con Z. Pero fíjate lo que dice en Lucas. Tú puedes observar un hombre de guerra que se llamaba Simón, llamado el celote. Y tú lo vas a ver ahí. Ahora, ¿quién eran los celotes? Los celotes eran guerrilleros que intentaban derrocar a los romanos que controlaban a Israel en ese momento. Lejos de castigar a Simón por ser un guerrero, Jesús, fíjate lo que hizo, lo eligió para ser uno de los círculos más cercanos. En este caso, uno de los discípulos, ¿verdad? En Romanos 13, Pablo, fíjate lo que dice, deja en claro que Dios levanta los poderes para llevar la espada a fin de mantener el mal, ¿saben cómo? Bajo control. Y nosotros vemos las causas de cada guerra. Y no quiero hablar de política, pero ustedes saben que a veces uno tiene que pelear. ¿Para qué? Para que el mal no se desborde de la tierra. Y no solamente eso, cuando hablas de las guerras, pero ¿qué tal acerca de la pena capital, el asesinato, verdad? Nuevamente creo que la respuesta es no. Génesis 6 al 8, vemos qué pasa cuando no hay pena capital. Y entonces vamos a entender el mandato de Dios en Génesis 9, que los que matan deben ser ¿qué? Ejecutados, lamentablemente. Así es que en cuanto a las guerras y el asesinato, pues es necesario que se haga. Ahora aquí la palabra de matar, en la palabra hebrea, fíjate que hay alrededor de 7 palabras para la acción de matar. Según una de las 7 palabras que están, se puede aproximar a lo que nosotros hemos visto la palabra asesinar, donde los factores de premeditación e intencionalidad están presentes. Entonces sería el verbo. Ahora, una vez más, no matarás. Jesús cuidadosamente explicó el corazón de este mandamiento. Es muy fácil entender, no matarás, ¿verdad? Pero fíjate, Jesús mostró que también nos prohíbe que odiemos a alguien más. Y eso lo puedes encontrar en Mateo 5, del 21 al 26. Porque nosotros podríamos desear la muerte de alguien, ¿saben dónde? En nuestros corazones. Y cuando tú estás en un enojo contra una persona y comienzas a odiarlo y lo mandas a un lugar que nadie quiere ir, ¿verdad? Y tantas cosas que en tu corazón salen por esa ira que tú tienes. Y eso es, ese deseo de una muerte. Pero nunca tener el valor de cometer la acción. Alguien podría no matar por la falta de valentía o iniciativa, pero aún su corazón, ¿saben lo que pasa? Está lleno de odio. Fíjate lo que dice Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, y aquí Jesús está hablando, no matarás, y cualquiera que matare
será culpable de juicio. Es claro ahí. Pero fíjate lo que dice. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, ¿saben dónde? Al infierno de fuego. Así es que debemos de tener cuidado en cuanto a eso. Versículo 14, ahora vamos a ver el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Ahora, es claro que el acto mismo es condenado. Dios no permite justificación para las maneras que muchos a menudo buscan para justificar el sexo extramarital. Esto no se debe de hacer, y cuando se hace, ¿saben lo que es? Es pecado, como dice aquí los mandamientos, y no solamente eso, pero ¿saben lo que sucede? Daña. Para que un hombre tenga relaciones sexuales con la esposa de otro hombre era considerado un pecado en contra de Dios, así como para el hombre. Y esto mucho antes de la ley. ¿Y saben cuándo fue en los tiempos? En los tiempos de los patriarcas. O sea que esto no es nuevo. Esto no es de que salieron de los mandamientos, sino que realmente el problemón ya estaba ahí. Y eso lo puedes ver en Génesis capítulo 39, 9. Ahora, debido a que aquí hay diferentes castigos por el adulterio, y te voy a dar algunos versículos para que los puedas apuntar, y después puedes observar estos versículos. Deuteronomio 22, 22. Vemos ahí castigos para el adulterio. También y la seducción de una mujer virgen, en Éxodo 22, del 16 al 17, Deuteronomio 22, 23 al 29. El adulterio es distinguido del sexo antes del matrimonio en el Antiguo Testamento. Cada uno está mal, pero mal en algunas veces de manera diferentes. Ahora, el Nuevo Testamento claramente condena el adulterio. Y manifiestas, escucha esto, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y tú lo puedes encontrar en Gálatas 5:19. Y observamos que el acto es condenado, pero no solamente el acto. Más que el mismo acto, Jesús cuidadosamente explicó el corazón de este mandamiento. Nos prohíbe el ver a la mujer para tener ¿qué? Lascivia hacia ella. En donde nosotros cometemos el adulterio en nuestra mente o corazón. Así es que nosotros debemos de tener cuidado en esto. Quizás no es en el acto, pero cuando tú tienes eso en tu mente y en tu corazón, entonces ya lo has cometido. Mateo 5, 27 al 30. Tú puedes encontrar también más información de esto. No somos inocentes solo porque no tuvimos la oportunidad de pecar de la manera que hubiéramos querido hacerlo. Y eso quiere decir que en simplemente el hecho de hacer el acto, pero cuando tu mente y tu corazón está ahí, entonces has cometido adulterio. Y debemos nosotros de tener mucho cuidado. Versículo 15, vamos ahora a ver el octavo mandamiento. No hurtarás. Este mandamiento es también importante. ¿Para qué? Para la sociedad humana, el cual establece el derecho de la propiedad personal. Ahora, Dios les confía claramente ciertas posesiones a ciertos individuos y no se les permite a otras personas o estados el tomar dicha propiedad sin el proceso jurídico apropiado.
Es fácil de entender, no hurtar, no robar. Pero ¿sabías que también tú o yo podemos robarle a Dios? ¿Sabíamos eso? Por supuesto. Esto demanda que honremos a Dios con nuestros recursos financieros para que no seamos culpables de robarle a Él. Y eso lo encontramos en Malaquías 3, del 8 al 10. Ahora, te voy a leer ese pasaje para entender esto. Malaquías 3, del 8 al 10 dice así: ¿robará el hombre a Dios? Y esa es una pregunta retórica. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y fíjate lo que dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10, todos conocemos este versículo, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Escucha bien este versículo, es importante. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice ¿quién? No lo digo yo. Aquí en la palabra de Dios dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, creo que es importante que nosotros, así mismo, podamos hacerlo. Ahora, no me gusta hablar mucho acerca de este tema, porque a veces, lamentablemente, otras iglesias han abusado mucho en cuanto a esto. Y mucha gente allá afuera, ¿saben lo que pasa? Ya no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora tiene el concepto de la iglesia como un negocio. Quieren y escuchan también aquellos pastores que se hacen ricos, ¿verdad? Y que viajan y tantas cosas que hacen, ¿verdad? Pero creo que también es bueno que nosotros podamos ser buenos observadores de la palabra de Dios y de lo que a Dios le pertenece. ¿Y saben lo que va a pasar con el pastor y ministro que esté abusando de todas esas cosas? Él va a tener que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Si no va a ser con el tío Sam, va a ser con alguien más pesado, ¿verdad? Y creo que es importante para nosotros hacerlo. Y nosotros como iglesia hemos optado de poner una cajita y realmente inclinarnos a ese pasaje que dice que nosotros debemos de dar alegres a Dios, ¿verdad? Sin ninguna cara de limón, ¿verdad? O cosas así. Y por eso nosotros no pasamos el cesto o el canasto. Pero sí creemos en que nosotros debemos, y es parte también de la adoración a Dios, de dar. Y a veces para mí es una perspectiva de decir, bueno, Dios es muy bueno porque ¿sabes qué? Nos da a nosotros el 90% de las ganancias, ¿verdad? Y el 10% se queda a Él. Pero lamentablemente nosotros lo vemos al revés también. Hoy tengo que darle el 10% y ya se me quedé sin dinero, cosas así. Pero aquí en el versículo 10 dice, sino que voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes, ¿qué? Bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Así es que es importante eso también. Y que ustedes realmente podamos, nosotros también, ser parte de eso. Y ya no voy a mencionar más, solamente porque el versículo aquí se presta también para compartir acerca de el ofrendar, el dar diezmos, hasta que toquemos otra vez el tema en el pasaje. Pero también le podemos robar a Dios al rehusarle el darle a Él a nosotros mismos en obediencia, y no solamente eso, pero también en el servicio.
Y nosotros ahorita vamos a ver cómo Israel dijo en el capítulo 19, ¿sabes qué, Moisés? Todo lo que diga vamos a obedecer a Dios. ¿Se acuerdan de lo que era eso, el capítulo completo? Pero se les olvida. ¿Y saben qué es eso? Robarle a Dios. Y no solamente eso, pero también su servicio. El servicio a Dios. Debido a que Él nos compró y le pertenecemos, cuando dice, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, y luego dice como oro y plata, sino con la que, con la sangre preciosa de Cristo. Y eso lo puedes ver en 1 de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. 1 de Corintios 6:20 nos da la misma idea. Fíjate lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿saben de quién son? Son de Dios. Aquí dice. Efesios 4:28 dice, bueno, nos da la solución para dejar de hurtar, fíjate. Y dice así, el que hurtaba, no hurte más. Qué fácil, ¿no? El que hurta, no hurte, sino trabaje. Ahí está. Ahí está la clave. Si no quieres robar, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Qué sencillo es. Haciendo con sus manos lo que es bueno, no lo que es malo. Lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Interesante eso. Así es que ya saben la solución para dejar de hurtar. Versículo 16, ahora vamos a ver el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Observamos aquí el punto de vista bíblico de dar falso testimonio. No se limita a contar mentiras audaces, sino que también incluye, escucha bien esto, ser tramposo con la verdad. En la cuenta donde se usa la frase testigo falso en las Escrituras, vemos individuos que acusan falsamente a Jesús de amenazar con destruir el templo, cuando de hecho Jesús estaba hablando de qué, de su propia muerte. Y eso lo puedes ver en Mateo 26:59. Ahora escucha esto, debido a que Satanás es el padre de las mentiras, Satanás es el último testigo falso, acusándonos día y noche ante el trono de Dios al señalar nuestras fallas, nuestros defectos y nuestros pecados. Apocalipsis 12:10, tú lo puedes encontrar ahí. Ahora, Jesús, por otro lado, es el testigo fiel y verdadero. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 3:14. Nuestro abogado defensor. La pregunta es, ¿eres un testigo verdadero o eres un testigo falso? Y debemos de tener cuidado en eso. Vamos a observar ahora el 10º mandamiento que dice, no codiciarás. Todos los primeros 9 mandamientos se enfocan en las cosas que hacemos. Observemos eso. Pero ¿sabes qué? El 10º se enfrenta directamente al corazón y sus deseos. Ahora, la codicia trabaja de esta manera. Escucha esto. Los ojos miran un objeto, la mente la admira, la voluntad va sobre ella, el cuerpo se mueve y la posee. Solo porque nos ha tomado el último paso no significa que estés en el proceso de codiciarlo.
Ahora, observa aquí en el versículo 17, cuando dice, no codiciarás, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de qué, de tu prójimo. Nada, nada de nada. Y debemos de tener mucho cuidado. Fíjate lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así es que debemos de tomar cuenta ese versículo. En este último mandamiento está estrechamente conectado con el primer mandamiento acerca de lo que era la idolatría, ¿se acuerdan? Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5:5, dice así, porque sabéis esto, que ningún avaro que es idólatra, ¿ya viste ahí la palabra? Ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay una conexión ahí. Y también Jesús nos dio una advertencia especial acerca de la codicia, el cual explica el núcleo de la filosofía de un corazón codicioso. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso lo encuentras en Lucas 12:15. Así es que debemos de cuidar eso, no ser codiciosos. Y realmente cuando especifica ni nada de animales, ni nada de siervos, y a veces ni tenemos, ¿verdad? Pero bueno, lo que nosotros debemos hacer es no codiciar nada, nada de nada. La parte número 3, ahora vamos a ver del versículo 18 al 21. Vamos ahora, después de ver los 10 mandamientos, vamos a ver cómo reaccionó Israel acerca de todo esto y cómo es que recibieron la presencia de Dios. Se dice que hubo temor de la presencia de Dios y vamos a ver qué es lo que pasó en esto. Versículo 18, vamos a ver la petición del pueblo. Parte número 3, temor de la presencia de Dios. La nación de Israel tiene un gran temor de la presencia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, fíjate lo que pasó con el pueblo. Temblaron y se pusieron de lejos, ¿verdad? Se pusieron de lejos. Aquí estamos observando que todo el pueblo observaba. ¿Qué observaba? Bueno, las cosas y sonidos asombrosos que estaban pasando en donde, en el monte Sinaí, en conjunto con la ley hablada. Y ya pusimos la escena, ¿se acuerdan la vez pasada? Como esa densa nube, esos relámpagos, esos estruendos estaban ahí cuando Jehová hablaba. Ahora, cuando dice aquí la palabra relámpagos, la palabra aquí es inusual y se puede traducir, ¿saben cómo? Como antorchas. Es como si fueran destellos o bolas de fuego. ¿Cuántos de ustedes han visto un destello así en el cielo? Cayendo, ¿no? Imagínense en ese tiempo, eso eran los relámpagos. Y fíjate lo que podemos observar también en Génesis 15. Esta es la misma palabra usada para simbolizar, ¿saben qué? La presencia de Dios. ¿Y saben cuándo fue? Cuando Abraham ve cuando Dios hace un pacto con él. De la misma manera, esa palabra está usada ahí, en Génesis 15.
aquí cuando dice también el monte que humeaba, en Deuteronomio 5:23 explica por qué el monte humeaba. Dice que el monte que ardía con fuego. La palabra temblaron y se pusieron lejos. Estaban lejos de este fenómeno. Mantuvo al pueblo alejado. ¿Saben por qué? Por su temor. Y vamos a ver el 19, cuál fue la petición del pueblo. El pueblo se pone lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos. Aquí lo que el pueblo prometió, ¿se acuerdan en el capítulo 19? Que iban a obedecer lo que Dios iba a hacer. Bueno, ellos van a fallar ante esta promesa muy pronto. Y también fallarían a lo que se llama largo plazo. Uno podría pensar que Israel amó la experiencia en el monte Sinaí. Que dices, wow, qué hermoso, ¿verdad? No fue como cuando vemos a las 9:30 en Disneyland. ¿Cuántos de ustedes han manejado por ese freeway, ¿verdad? En Disneyland y salen los fireworks, ¿no? Los cohetes, ¿no? Qué bonito es, ¿no? Todo hermoso. Pero era diferente, ellos tenían temor. En lugar de eso, y debido a la gran admiración y terror que sintieron, ellos querían que Dios dejara de hablarles directamente. Ahora, cuando nosotros observamos esto y cuando nosotros vemos nuestras vidas ahora como cristianos, un encuentro cercano con Dios podría ser tan incómodo como reconfortante. ¿Y por qué digo esto? Escucha esto. Israel no podía ver, sentir y escuchar tanto de Dios y no estar certeramente consciente de que Él es perfecto y santo y de que ellos no lo son. Y cuando nosotros estamos por un mal camino, ¿sabe lo que queremos hacer? Mantenernos alejados de Dios, porque tenemos ese temor. Porque nosotros vemos que Dios es santo y nosotros no lo somos. Ahora, esta es una reacción típica de aquellos que llegan a la presencia de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos también. Isaías fue un ejemplo. Isaías se dice que él se sintió deshecho ante Dios. Isaías 6 del 1 al 5, te lo voy a leer rápidamente, dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, ¿saben lo que pasó? Se llenó de humo. Algo parecido al monte Sinaí. Se llenó de humo también. Entonces esto dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, aquí Isaías está reconociendo que es inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjate cómo se sentía Isaías. No solamente él, pero fíjate lo que Juan experimentó. Se dice en Apocalipsis 1:17 que Juan cayó como un hombre muerto al Señor. Fíjate lo que dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último.
Es interesante cómo estos dos personajes, Isaías y Juan, se sentían indignos ante Dios. Escucha esto, al alejarse para no lidiar con Dios directamente, Israel quería que Moisés fuera ¿qué? Su mediador. Y temían morir si ellos no tenían un mediador. El deseo del hombre para un mediador, alguien que actúa como un intermediario entre nosotros y Dios, es solamente suficiente si es completado ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso es un versículo importante. Importante, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Eso es. Versículo 20, ahora vamos a ver el propósito de este temor. Versículo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí cuando dice no temáis, porque para probaros vino Dios, el pueblo de Israel quería separarse de la presencia manifiesta de Dios. Pero Dios tenía la buena intención de probarlos. Ahora, ¿qué consistía esta prueba? La prueba les revelaba qué clase de Dios servían. La prueba les revelaba qué era lo que Dios esperaba de ellos. La prueba les revelaba su propia debilidad y la necesidad de un Dios de misericordia. Ahora, aquí hay dos clases de temor. Dos clases de temor. Cuando dice aquí, no temáis, habla del miedo tormentoso que viene, ¿saben de qué? De la culpa y del peligro. Y a veces nosotros nos vemos quizás en quizás estas dos clases de temor. Cuando tú temes a Dios, porque tú te sientes culpable, ese miedo tormentoso que viene de una culpa y del peligro que hay en ti. Pero fíjate lo que es el otro. Que su temor esté delante de vosotros, dice, habla de la actitud de honra y reverencia que conduce al respeto y la obediencia. Eso es lo que nosotros debemos de tener. Si tú tienes que tener temor, tienes que temer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y nosotros debemos de honrarle a Él. Porque Él es santo. Por eso dice, para que no pequéis. Israel no aprendió bien esta lección. ¿Saben de cuántos? Aproximadamente 40 días ellos bailarían. ¿Saben cuándo? Cuando nosotros vayamos al Éxodo capítulo 32. Cuando ellos estén celebrando con un becerro de oro de una manera idólatra e inmoral. Vemos ahí que ellos no obedecieron. Versículo 21, ahora vamos a ver Moisés que se acerca. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. ¿Te das cuenta? Israel se alejó. Pero ¿saben lo que pasó con Moisés? Dice aquí, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Vemos ahí las dos diferencias. Moisés se acercó. Moisés tuvo una relación con Dios, de la cual el hombre común de Israel no tuvo. Vemos esas dos diferencias a través de las circunstancias de su vida y de la directa revelación de Dios. Escucha esto, Moisés estaba consciente del santo poder de Dios y de su gloriosa gracia. Moisés sabía lo que era conectarse con Dios bajo la base de la gracia y no en lo que uno merece. Así es que nosotros debemos como cristianos que conectarnos. ¿Con quién? Con Dios.
Y Moisés es un símbolo ¿de qué? De la ley. Nosotros como cristianos debemos de qué? De conectarnos a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en la palabra, nosotros nos acercamos a Dios. La parte número 4 y último, del 22 al 26, ahora van a haber leyes en cuanto a la adoración y altares. Y la primera sección es la pureza de la adoración. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo, que dice, dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Te das cuenta? Debido a que Dios no se reveló a sí mismo en ninguna forma o imagen, ellos no debían de hacer ningún otro Dios de plata u oro para estar junto a Dios. Se los está recordando porque esos fueron uno de los primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos. Dice que no harás ¿qué? Imagen. Y aquí les está diciendo, lamentablemente no lo fue así, no lo siguieron. Ahora del versículo 24 al 26 vamos ahora a ver instrucciones en cuanto a los altares y sacrificios. Es importante ver la pureza de la adoración. Dice que en el servicio pasado vimos que Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos debemos de ¿qué? De adorarle en espíritu. No porque tenemos un Dios, una imagen visible, y si la quitamos ya no podemos adorar. No, porque Dios es espíritu. Versículo 24 al 26, vamos a leer, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti, ¿y qué? Y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ahora, estas instrucciones eran importantes. Si te das cuenta, dice que el altar de tierra se tenía que hacer para él. Era algo sencillo. Dios no necesitaba de ornatos o de altares elaborados. Aquí solamente dice, hazme un altar de tierra, es suficiente, no más. Con el altar definitivo de Dios, unas pocas vigas de madera es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios conoce al hombre, porque si realmente Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Hazme un altar y entonces el hombre comienza a adorar al altar en lugar a Dios. Cuando dice aquí holocaustos y tus ofrendas de paz, ¿qué es esto? Dice, al comienzo de ser dada la ley, indica que el hombre no puede mantener la ley, la quebranta. Y debe de haber un sacrificio para lidiar con esta inhabilidad. Dios sabía que la ley se iba a quebrantar. Y es por eso que está ahí ese holocausto. Y no solamente eso, pero dice que vendré a ti y te bendeciré. Dada el contexto de sacrificio y expiación, aún en la ley de Moisés, Dios a menudo hacía la conexión entre confianza en un sacrificio expiatorio y la bendición y presencia de Dios. Y en las últimas frases, cuando dice, no la labres de cantería. Si un altar era hecho de piedra, era posible que se le diera la atención. Lo que no quería Dios es que el hombre pusiera atención en otras cosas y que realmente se quite esa vista de Dios.
Cuando dice aquí, no subirás por gradas, Dios no quería ninguna exhibición de carne humana en su lugar de sacrificio. Las gradas podrían hacer que la pierna de un sacerdote estuviera a la vista, ¿verdad? Dios no quiere que vuestra carne esté en la adoración. Eso es en pocas palabras. Y creo que nosotros debemos de hacer lo mismo. Cuando nosotros vengamos a este centro de adoración, debemos de tener mucho cuidado en estas cosas. ¿Se acuerdan de esa historia de los hijos de Aarón? ¿Qué es lo que pasó? Estaban en un sacrificio y ellos lo que quisieron hacer es traer incienso y hacer algo que realmente el Señor no había mandado. ¿Y qué es lo que pasó? Cayeron muertos. Y fue una gran tragedia para Aarón. ¿Por qué? Porque realmente ellos querían simplemente exponerse, decir, bueno, nosotros somos los mejores. Quizás quisieron hacer algo, pero sabes que Dios no les había mandado hacer eso. Y que realmente nosotros podamos traer una adoración pura. Es por eso, y si tú te das cuenta, en tanta información que podemos observar aquí en este capítulo, todo es con un fin. ¿Para qué? Para que nosotros podamos traer una verdadera adoración a Dios. Y yo sé que a menudo que nosotros vemos tanta información que podemos observar, pero cada una de ellas es bien importante para que nosotros podamos ser buenos adoradores en espíritu y en verdad. Es por eso que hay esas instrucciones, es por eso que Dios da esas pautas a seguir. No son sugerencias, son mandamientos. Para que nosotros podamos seguirlos. Lo que Dios sí quiere de nosotros durante la adoración, nosotros lo podemos ver en Juan 4:24. Es un pasaje bien importante para nosotros como cristianos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios quiere que una adoración esté caracterizada por el espíritu y verdad. Y es muy sencillo. Si realmente Jesús hubiera hablado acerca de esto, acerca de la adoración, este es uno de los pasajes más significativos en cuanto a la adoración. Si tú quieres hacer un estudio acerca de ser un mejor adorador, este capítulo de Juan 4:24 es el inicio de todo. Ahora, si te das cuenta, un capítulo antes, Jesús estaba con ¿quién? Con Nicodemo, ¿se acuerdan? Él era uno de los jefes en cuanto a lo que es el sacerdocio, ¿verdad? Los fariseos. Pero él llegó de noche y quiso tener una conversación oculta ¿con quién? Con Jesús. Si Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, ahorita pues ya que estás aquí, Nico, pues quiero hablarte acerca de la adoración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una de las personas importantes en cuanto a los fariseos. Pero no lo hizo así. Y este es un tema muy importante para nosotros. Sino dónde lo hizo. Con una mujer samaritana. Una mujer que dices, bueno, pues, ¿por qué no lo hizo con Nicodemo? Era la persona más indicada. Pero ¿saben por qué no lo hizo? Porque entonces hubiéramos puesto la adoración como si fuera algo inalcanzable. Que solamente los sacerdotes pueden adorar, no otras personas, ¿verdad? Sin embargo, no lo hizo así. Él lo hizo y abrió esta conversación con una mujer que es samaritana. Es importante que nosotros
podamos observar eso. Dios es espíritu y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es bien importante eso. Hemos observado este capítulo de Éxodo 20, 10 mandamientos importantes que debemos de seguir. Los primeros 4 fueron ¿qué? Ante Dios. Y los otros 6 fueron ¿qué? Dios y los hombres. Y es importante que nosotros los sigamos. Estos mandamientos los pone Dios ¿para qué? Para protegernos. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Lamentablemente el mundo afuera ve estos mandamientos como que si estuvieran limitados en hacer algo. Pero no. Es para el bien de nosotros. Para que nosotros podamos ser bendecidos y tener una vida abundante en este lugar, en esta tierra. Padre, gracias te damos, Señor, por este capítulo 20. Vemos tantas instrucciones, Señor, pero todo esto es bueno para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos nosotros ahora comenzar y seguir cada uno de estos mandamientos, Padre. Y te pido, Señor, que podamos nosotros continuar en ti, Señor. A veces sabemos que vamos a quebrantar algunos, y en sí son todos. Pero Padre, te pedimos, Señor, que podamos continuar, Señor, y vemos tu misericordia y tu gracia, Señor, siempre para nosotros, Padre, cada mañana. Y Padre, que podamos nosotros mantenernos y seguir esa aventura que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y Padre, ayúdanos a mantenernos como cristianos y ser buenos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Por qué nos ponemos de pie, hermanos?
gracias, Padre. Sabemos que toda lengua confesará tu nombre, Señor. Que toda rodilla se doblará, Señor, ante ti, porque tú eres digno de ser alabado y exaltado, Señor.